En un mundo tan polarizado y tan viralizado, uno de los grandes retos que tenemos los hijos de Dios es precisamente de cómo hablar de Dios sin complejos. Hoy, en Perspectiva Católica, aprendemos a cómo hacer esto. Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos como familia, como comunidad, como iglesia, como amigos, a compartir, a escuchar, a aprender y, por qué no, a animarnos a hablar de Dios sin complejos. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo se hace? ¿Qué se requiere? ¿Y por qué no lo hacemos lo suficiente? Y si ya lo estamos haciendo, ¿cómo lo podemos todavía mejorar? Para eso nos vamos a ir hasta la Sultana del Norte, hasta Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el norte de México, para darle la bienvenida a nuestros dos invitados. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al padre José Juan Montalvo, cariñosamente conocido como el Padre Borre. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de poder compartir aquí con ustedes, emocionado y bueno, pues listo para platicar un poquito de este tema tan importante que es ahora la juventud. Exactamente, y bueno, hablando de juventud, ya de una vez de entrada, por favor, lo quiero invitar a desde ya que empiece a seguir al Padre Borre en sus diferentes redes sociales que irán apareciendo a lo largo del programa. Así es que, Padre, espero para al final del programa, pues le hayamos aumentado al menos unos 5 más seguidores. Vamos a poner la meta bajita, ¿verdad? A ver, primeramente Dios, a ver cómo nos va. Y también ahí en Monterrey le quiero dar la bienvenida a Eugenio García, gerente regional de Alfa Latinoamérica. También estaremos hablando, ¿verdad? ¿Qué es Alfa? ¿Qué es lo que hacen y todo esto? Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, padre Borre? ¿Cómo están? Feliz de compartir en esto. Y me encantó el título del programa, esto de hablar de Jesús sin complejos en esta época. Me encanta porque no es algo que nos está Ujú. naciendo a nosotros, sino que lo están pidiendo los jóvenes. Hablar de esa manera y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Absolutamente, ¿no? A manera anecdótica, durante los últimos 2 años en Estados Unidos, hablando acá de Estados Unidos, en donde estamos nosotros, la iglesia ha recibido cada vez más un número mayor de personas en la vigilia pascual, hombres y mujeres que, verdad, que están teniendo este proceso de conversión y que son recibidos, reciben los sacramentos. Y esto, padre, incluye a muchos jóvenes. También en Estados Unidos, en los últimos años, ha habido un mayor crecimiento de jóvenes asistiendo a misa, que a veces, padre, se contrapone en la idea general de que, bueno, el joven ya no tiene tiempo para Dios, el joven tiene otras ocupaciones, el joven, esto de la fe, no se le da muy bien. Y quiero pensar que no solo en Estados Unidos, pueden ser en muchas otras partes. Entonces, padre, un poquito, usted que trabaja con jóvenes, que atiende jóvenes, ¿cómo pudiéramos definir un poco, así de manera muy general, la actualidad del joven y su fe? Sí, pues mira, justo lo que acabas de decir, que todo el mundo dice que los jóvenes ya no quieren creer en Dios y demás, yo creo que a veces es una falsa justificación, ¿no? Echarle la culpa a los jóvenes y decirles que son ellos los que no quieren creer en Dios. ¿No será que nosotros no somos los que estamos utilizando el lenguaje o las experiencias de fe correctas? Sí, a veces creo que nuestros métodos de evangelización no responden a las necesidades propias de los Mm. jóvenes. Los jóvenes ahora, de alguna manera, con la educación que ha mejorado, creo que razonan más y a veces la iglesia, los papás, los feligreses, no estábamos listos para dar esas explicaciones un poco más razonadas porque vivíamos una fe pues más sencilla, más tradicional, más de obediencia y que también era buena, ¿no? Pero ahora los jóvenes quieren sentir, quieren entender, quieren entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo el testimonio de felicidad y congruencia que a veces sabemos que desde los tiempos de Jesús nos faltaba un poco de congruencia. Creo que esos puntos no responden ahorita o están apenas respondiendo a esa búsqueda de la juventud que se siente en una soledad
hay una soledad y busca una comunidad, busca integrarse a un lugar donde es bien recibido, pero donde también aprende a vivir, Ujú. donde tiene experiencias de vida y de alegría. Y creo que esa búsqueda, poco a poco, no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, están encontrando la respuesta en la espiritualidad, en la iglesia, en la búsqueda y encuentro con Dios. Así que hay que aprovechar esa oportunidad utilizando las mejores estrategias para Ujú. responder a esas necesidades que ellos buscan. Exactamente, y Eugenio, no solamente utilizando las mejores estrategias o siendo consciente, pero también precisamente, ¿no? Desarrollando programas, desarrollando proyectos, desarrollando iniciativas, ministerios y diferentes formas de precisamente, ¿no? Plantear una realidad en donde los jóvenes puedan tener este encuentro. Y bueno, como lo decía yo al inicio, ¿no? Pues tú como gerente regional de Alfa para Latinoamérica, pues también en este programa vamos a estar compaginando, hablando un poco de la realidad de los jóvenes, de cómo animarlos y ayudarlos a hablar de Dios sin complejos, pero también vamos a ir aprendiendo un poco más de quién es Alfa, de quiénes son Alfa y qué es lo que hacen. Así es que bueno, ¿por qué no? Pues iniciamos por el principio. Eugenio, cuéntanos un poquito, ¿qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué es Alfa? Bueno, pues respondiendo de una manera muy clara, Alfa es una herramienta de evangelización de querigma, como la conocemos en la iglesia, de primer anuncio. Es una herramienta que busca acercar a los jóvenes como estén y donde estén, muy al estilo de Jesús. Alfa lo que Ujú. busca es generar ese encuentro en los ambientes naturales, alrededor siempre de una mesa, alrededor de comida, alrededor de música, alrededor de donde el joven se sienta que tiene un lugar, tiene un espacio. Eso es Alfa, una herramienta de evangelización de primer anuncio que está en más de 130 países, que sus contenidos están traducidos en más de 100 idiomas y que tiene una cantidad de testimonios espectaculares de cómo se van encontrando los jóvenes con Jesús, con un Jesús con el que se entienden, con una iglesia a la que entienden. Y eso es una experiencia muy linda que hemos tenido a través de Alfa, en este caso en la región, en Latinoamérica y el Caribe. Y padre, que esto que menciona Eugenio es sumamente interesante. Él dice es en una línea del querigma. Y padre, mencionabas, ¿no? De que, bueno, algunos de nosotros nos tocó crecer en otras circunstancias, vivir la fe de otra manera, en donde, bueno, ¿verdad? Pues te decían que tenías que ir y lo hacían, la gente no cuestionaba. Ahora, bueno, los jóvenes, ¿verdad? Con el acceso a tanta información, a tantas cosas, pues se atreven y a veces lo vemos de manera negativa, pero puede ser algo positivo, se atreven a cuestionar y a preguntar. Padre, hablemos un poco de esta línea. ¿Qué significa el primer anuncio querigmático, el primer anuncio que se tiene que llevar? Que no es el anuncio formado, estructurado, de una catequesis constante, sino es este primer anuncio. ¿Por qué es tan importante esto para los jóvenes, recibir este primer anuncio, padre? El primer anuncio, si nos vamos al Evangelio, el primer anuncio a veces era una mirada de Jesús, Mm. era una mano tendida de Jesús, era un encuentro con Él, donde de alguna manera a veces no solamente sanaba la enfermedad, sino también la herida profunda, ¿no? Y creo que el querigma, el primer encuentro con Cristo ahora en la iglesia, también debería de buscar algo así, una experiencia de encuentro, ¿no? Sí, aquí en mi comunidad, por ejemplo, hemos tenido esta experiencia también con Alfa, y Alfa promueve un encuentro, ¿no? Sentarse a la mesa, compartir alimentos, platicar. Entonces, desde ahí ya sientes algo distinto. Antes era siéntate, escucha y aprende, ¿no? Y ahora Ujú. es dialogar, ser escuchado, poder compartir, poder entender un poquito mejor. Y si no lo entiendo, no pasa nada porque estoy en una comunidad caminando juntos. Creo que Ujú. ahora la iglesia está promoviendo experiencias de encuentro, ¿no? Experiencias donde no solamente es el sentir, sino es el responder y sanar, Ujú. ¿no? Estas nuevas estrategias creo que están respondiendo a esa búsqueda de los jóvenes de encontrarse con un Cristo vivo, no con unas Ujú. palabras escritas que hay que aprenderse, sino realmente una experiencia de alguien que me sonríe, que alguien que me escucha, que alguien que me quita la soledad que sentía en mi corazón por integrarme a una comunidad de hermanos que igual que yo estamos buscando a Dios. Tal vez no lo entendamos del todo, no seamos los Ujú. más cercanos y expertos en la oración y demás, pero al menos me siento acogido y siento esa misma experiencia que se sentía en los evangelios, esa mirada, esa mano tendida, ese abrazo de Jesús.
Y que, Eugenio, esto es algo sumamente interesante porque conlleva algo que decías y que me gustaría que nos lo extendieras un poquito porque a lo mejor más de uno de nosotros no lo había considerado. Dices, encontrarlos en donde están. Encontrar al joven en donde está. ¿Qué significa esto? Por lo general podemos pensar, bueno, si el joven, ¿verdad?, pues tiene un deseo de Dios, pues que venga a la iglesia o que se acerque a un grupo o que haga ciertas cosas, ¿no? Y tú dices, no, Alfa, y lo que estamos haciendo, aunado, como dice el padre, este encuentro querigmático es el encuentro. Pero ¿qué significa esto? Encontrar al joven en donde está. Fíjate que es interesante que lo preguntes así porque ahorita que hablaba el padre también en la primera oportunidad, decía, bueno, es que nosotros, voy a hablar de nosotros tres Ujú. y muchos de los que estamos dentro de la Iglesia Católica, tenemos una fe heredada, ¿no? Un poquito como la abuelita, si la mamá no te llevaba, la abuelita te llevaba al catecismo o tus papás y hay que ir y tal. Pero esta generación Z, ¿no? De la que estamos principalmente hablando, eh, muy probablemente ya no fue tan natural la manera en la que sus papás les bajaron el mensaje de la fe. Y eso lo vuelve bien, bien poderoso porque quiere decir que los que están llegando a Jesús lo están buscando ellos. Ujú. Y algo que vemos muy, muy interesante es que estos jóvenes están, no quieren ser espectadores, están buscando ser Ujú. protagonistas de la historia de salvación y eso lo vuelve muy interesante. El tema es que estos jóvenes están buscando ser protagonistas en su vida y están ahí, o sea, tú los ves hoy, cuántas iniciativas digitales hay, cuánta gente, el padre nos podrá hablar ahorita de eso, cuántas cosas pasaron, por ejemplo, en la pandemia, de gente que lanzó las redes, que abrió su Instagram, que se hicieron podcasts, que hicieron videos, pero estaban ahí como que en sus trincheras, otros encontraron otros contenidos en esta oferta que hay y estaban ahí. Muchos jóvenes no volvieron a las parroquias después de la pandemia y entonces había que tomar este estilo de Jesús, ¿no? De ir a donde están los jóvenes, de ir a llamarlos en sus realidades, sin importar, como decía también el padre, cuántos saben de Jesús, tal. A veces en la iglesia queremos que llegue la gente catequizada y que sepan que a la Ujú. iglesia, cuando uno entra, se tiene que quitar la gorra o el sombrero, tal, y se le tiene uno que arrodillar y tal. Y esto es cierto y es bueno, pero no todos están ahí. Bueno, Ujú. Alfa busca eso. O sea, que ese joven que no sabe que se tiene que arrodillar, que ese joven que no sabe todavía que se tiene que quitar por respeto y tal, se sienta recibido, que no se sienta juzgado. Ese es el corazón de Alfa, generar esa hospitalidad y esa cultura donde todos caben, pero es encontrarlos ahí, como están. Es eso, a eso me refiero, a encontrarlos en sus ámbitos naturales, que no tengan que pensar, voy a ser muy, muy gráfico en esto, que no tengan que pensar, Ujú. voy a ir a vivir Alfa y entonces me tengo que vestir de tal manera, o no, que Ujú. lleguen a como están y se unan. Ahora, ¿por qué digo que es buscarlos? Porque al ser Alfa una herramienta de evangelización, y esto siempre nos gusta aclararlo, Omar, no Ujú. es un grupo, no es un movimiento, no es algo que dice voy a llevarme jóvenes a Alfa, no, es una herramienta al servicio pensada para la iglesia y entonces lo puedes implementar Ujú. en una parroquia, pero lo puedes implementar en una casa, en el comedor de una casa, con tus amigos, lo puedes hacer. Mira, hay unos testimonios buenísimos de Alfa que se está haciendo en la prisión en diferentes Ujú. países. Ese es el corazón de Alfa, ir a donde están las personas y que ahí puedan conocer a Jesús. Que precisamente, ¿no? Es salir al encuentro en la realidad que estás viviendo en tu metro cuadrado, en tu contexto diario, en el día a día, lo que se va haciendo, lo que se va viviendo. Y padre, esto conlleva también el hecho de que estas nuevas generaciones, que como bien dice Eugenio, y me encanta Eugenio cómo lo pone, ¿no? Dice Eugenio, los chicos ahora están buscando a Dios por un verdadero deseo, es decir, por esta inquietud, ¿no? No basta de nuevo pues solo que la fe haya sido heredada, sino que los jóvenes están diciendo, bueno, yo necesito saber, quiero saber más. ¿Qué rol puede jugar, padre, en primer contexto, la familia inmediata en esta realidad? Porque en algunas circunstancias, pues es como que es que mis hijos no me escuchan, es que mis hijos no me entienden, es que son unos rebeldes, no obedecen, no hacen caso. Pero de manera concreta, ¿qué rol puede jugar la familia inmediata en cómo los chicos van teniendo este encuentro y se va dando la posibilidad de vivir realmente su fe en el día a día, padre?
Juegan un rol muy importante si saben hacerlo, ¿no? Porque vivimos pues con una tradición de una fe heredada, como decíamos, con prácticas heredadas en donde tienes que ir a misa. ¿Por qué? Porque yo te lo digo y ya se acabó, pero ¿qué significa eso? No lo sé, pero hay que ir a misa, ¿no? O también están papás preocupados y a la fuerza a veces y con malos métodos están atrayendo a los jóvenes a la iglesia, pero también funciona a la inversa. El Ujú, testimonio de los papás, el testimonio de los hermanos puede atraer y decir, oye, yo quisiera ser feliz como mis papás, ¿no? Yo quisiera estar así como mi hermano que tiene mucha fortaleza. ¿Por qué? Ah, es que va a la iglesia, ¿no? A mí me ha tocado cuando yo llegué aquí a mi último destino, que estoy aquí en la parroquia de Fátima, en San Pedro, en Monterrey. eh, Aquí era una comunidad de adultos mayores, ¿no? No había jóvenes. Y ujú. ya después de 3 años y medio, ahorita es una de las parroquias con más jóvenes aquí en la arquidiócesis. Tenemos varios grupos juveniles y una misa juvenil en donde hay como unas 1,200 personas, entre ellas la mayoría jóvenes, que fueron primero algunos atraídos por los papás que le decían, oye, vente, vamos a una Ujú, misa, pero vamos a una ujú, misa que es un poco más juvenil, ¿no? Uno más atractiva para ellos. O incluso me ha tocado a la inversa, hijos que invitan a sus papás que no eran muy ujú, practicantes y digo, oye, vente, esta es una misa que te explican muy bien la homilía, que se siente muy bonito, que te hacen sentir ujú, comunidad y empezaron a venir y esta misa ya es una sensación para muchos para convertir, para acercar, para hacer que se encuentren con Cristo. ¿Por qué? Porque la familia buscó una manera más pedagógica, más atractiva, que se puede entender más y no solamente por obligación. Entonces, la familia te puede recomendar cosas, ¿no? La familia te puede llevar al lugar a investigar y decir, a ver, ¿dónde hay una misa para niños? Porque quiero que mis hijos vivan ujú, la misa. Oye, quiero un método de formación para mis hijos que sea atractiva y no sea lo clásico, ¿no? O un catecismo para niños o esta catequesis del buen pastor, que ya es con ujú, dinámicas para niños, ¿sí? Está alfa y en fin, hay muchas herramientas nuevas que la familia puede investigar, papás pueden ujú. investigar en mi comunidad qué hay y acercar a los hijos a eso, porque a veces queremos imponerle, no solamente la familia, sino la iglesia, quiere imponer los métodos de siempre que tal vez ya no respondan a las necesidades de ahora. Exactamente, y que estaremos hablando también un poco a poco vamos caminando, pero estaremos hablando del continente digital, estaremos hablando también de Hechos 29. Es decir, quédese con nosotros, todavía tenemos un largo camino por delante. Eugenio, y en esta parte me gustaría compartir y escuchar tu comentario y tu opinión. A veces subestimamos a los jóvenes, a los adolescentes, inclusive a los niños. A veces pensamos que no van a entender, que no van a comprender. Y como pensamos de esta manera, no hacemos nada o decimos, cuando crezcan llegará el día. Hablemos un poco de esta parte de a veces subestimar a los jóvenes. Mira, Omar, yo digo que Dios, a Dios no se le escapa una. O sea, puso ahí y dejó en el canon bíblico un caso para cada cosa. O sea, a ver, no por nada nos pone a Jeremías, ¿no? O sea, ya no le estamos Ujú, queriendo confiar en los jóvenes hoy que vayan y hablen con el rey y que le digan que se convierta, ¿no? O sea, pero se nos olvida que está el caso de Jeremías ahí, se nos olvida el caso de nuestra madre, que era muy chica ujú, cuando se le encomienda semejante tarea, ¿no? Y pensamos en el mismo Juan, ¿no? El apóstol, el ujú. más pequeño. Es decir, ahí está la palabra. ¿Sabes qué es lo que creo, Omar? Y ojo, que esto lo digo porque creo que hay un buen corazón, pero a veces creemos los adultos que los jóvenes tienen que vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y Ujú, no es el mismo momento, no están en la misma etapa. Yo veo en la actividad natural de una casa, hay conversaciones que tienen los adultos que los hijos no escuchan porque son pequeños y hay cosas que todavía no pueden entender, pero eso no los hace que los saques a la banqueta porque ellos no ujú, pueden estar en la casa, ¿no? Entonces, acá en la iglesia sucede igual. A veces los adultos quieren tener conversaciones con los jóvenes que van llegando como si fueran adultos y no es así, ujú. ¿no? No es así. Los jóvenes tienen que tener su espacio propio y entiendo que a veces en la iglesia cuando nos vamos adentrando en las verdades de la fe, que a veces son profundas, hay unas que son un misterio, por algo la iglesia tiene dogmas y tal, eh,
es complicado comprenderlo y mucho más para el que va llegando. Y nos cuesta entender que es necesario preparar también un espacio para ellos. Creo que tiene mucho que ver con eso. No creo que sea una cuestión de una mala intención de un Ujú. adulto, sino más bien que a veces se nos olvida que fuimos jóvenes, ¿no? Y cuando hay jóvenes, pues, ¿qué tiene que haber? Ahorita decía el padre, voy a una misa donde siento bonito y a veces como adulto, en automático decimos, no, pero la fe no es de sentir, pues no para un adulto tal vez, pero para un Ujú. joven que tiene los sentimientos a flor de piel, que se va a enamorar, que se va a desenamorar, que es apasionado, que es aventado, creo que hay que generar experiencias que les ayuden a ordenar esas emociones. Yo he estado en las misas Ujú. con el padre Borge, hay otros curas que lo hacen espectacular también, y digo, es necesario que tengan esas experiencias, porque mira, nosotros veíamos desde Alfa, ¿qué pasa con Ujú. los jóvenes después de que terminan su confirmación? La próxima vez, la gran mayoría se vuelven a acercar a la iglesia cuando se van a casar. O Ujú. sea, en medio no sucede nada. O sea, a veces nosotros mismos no los tomamos tanto en cuenta porque son jóvenes. A ellos ponlos a acomodar sillas, a ellos ponlos a algo, pero hay poca confianza en lo que pueden hacer. Creo que ahí es donde Ujú. tenemos ese espacio, Omar, de confiar en lo que pueden hacer, en lo que pueden pensar. Como decía ahorita, y lo repito, los jóvenes están deseosos de ser protagonistas. Ujú. Se van a equivocar, claro que se van a equivocar, hombre, o sea, es que es natural, pero qué mejor que se equivoquen en casa, ¿no? Donde los podemos acompañar, donde les podemos ofrecer un hombro, a que luego se equivoquen en la calle, en ambientes donde luego los errores a veces son irreversibles, ¿no? Claro. Entonces, es eso, es encontrar que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, haya un corazón Ujú. el corazón de la iglesia, que es madre y maestra, pero también madre, y la mamá, hombre, pues es la que abraza. A veces creo que eso, acordarnos que también como iglesia nos toca ser madre, ¿no? Exactamente, y padre, esto nos lleva, ¿no? A lo que decía yo, que también tenemos que hablar, obviamente, ¿no? Porque es su hábitat natural. Tenemos que hablar de la realidad del continente digital, en donde tenemos nuevas generaciones que ya nacieron, ¿verdad? Que este es el mundo que les tocó vivir y que no lo hace mejor, no lo hace peor que los que crecimos, ¿verdad? Todavía algunos de nosotros podemos decir, yo crecí sin celular, ¿verdad? Yo todavía crecí con el disco de pasta, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pero la realidad es que vivimos el mundo, ¿verdad? Tiene un nuevo continente y es el continente digital. Y padre, a veces esto a muchos padres de familia, a muchos papás, a muchas mamás, les cuesta trabajo. Hablemos un poco de esto. ¿Cuál es la realidad, de nuevo, de esta nueva realidad en la que la mayoría de nuestros hijos y las futuras generaciones, pues aquí les tocó nacer y aquí les tocará vivir su fe? Yo lo que les digo mucho a los papás es que, pues nosotros crecimos yendo a un parque ahí de la comunidad con los juegos, los columpios, los resbaladeros, y ahí convivimos, ahí aprendimos a ser amigos. Los papás en un principio nos llevaban de la mano, luego nos cuidaban y de repente nos dejaban ir solos. Bueno, ahora ese parque son las redes sociales Ujú. y los niños, los jóvenes, los adolescentes crecen en ese ambiente porque ahí no solamente es para comunicarse, también es para encontrarse, para conocer, para trabajar, para estudiar, para mil cosas ahí se desarrolla. Y si queremos impedirles ese espacio, es como si a nosotros nos hubieran impedido ir al parque solamente porque tenían miedo. Creo que el miedo es a lo desconocido. Entonces, papás o adultos tenemos que aprender a manejar esas redes para que ahora también nosotros llevemos a nuestros hijos de la mano como a nosotros nos llevaron de la mano, así también cuidar a nuestros hijos como a nosotros nos cuidaron en Ujú. esos juegos y nos explicaban cómo usarlos o cómo no hablar con desconocidos o cómo alejarme del peligro, pues así también nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes cómo usar esos lugares. Pero si no aprendemos a usarlos y solamente lo vemos con miedo, pues claro que lo vamos a prohibir, ¿no? Y lo vamos a ver con malos ojos. Y creo que la iglesia también ha tenido esa dinámica de conversión en cuanto a las redes sociales, a la evangelización en las redes sociales. Y la pandemia creo que fue algo que nos abrió los Ujú. ojos y nos hizo entender que tal vez la iglesia es el templo,
pero las bancas ya pueden estar en sus casas, pueden estar ahí en sus lugares. Nos enseñó las redes sociales, nos enseñaron a hacer una iglesia de puertas abiertas y en salida, ¿no? De acercarnos a muchos alejados. Creo que la pandemia también, así como hizo que muchos se alejaran porque vivían una fe heredada y de tradición, Ujú. pues también se acercaron muchas personas que no conocían nada de la iglesia, que nunca hubieran entrado a una iglesia si fuera por su propia decisión, pero al ver un video que les llamó la atención, vieron un grupo juvenil que estaba haciendo una actividad muy padre, que vieron a un sacerdote que predicaba y les cayó muy bien, de esa manera se empezaron a acercar y creo que la iglesia lo ha ido reconociendo, primero al ponernos un nombre ya, ¿no? Misioneros digitales. Ujú. Aquellos que eran influencers, que crean contenido, ya tienen un nombre, misioneros digital, que cumplen con una misión que no es nuestra, es de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y ahora, pues la iglesia está entendiendo este nuevo carisma de la iglesia que surgió de los mismos jóvenes, ¿no? Sobre todo los jóvenes que a veces platicando con obispos sobre esta misión digital, dije, oigan, si se dan cuenta que hay adolescentes que no les dio pena hablar de Dios en un lugar Ujú. tan público como las redes sociales y que estos adolescentes pueden publicar un video que puede llegar a más personas que a lo mejor lo que un apóstol en su vida pudo haberles ido a predicar. O sea, es increíble el alcance de esta herramienta de las redes sociales y ya es un lugar donde se vive. Y como le decía ahora la Conferencia Episcopal de México, si los hijos de Dios están en las redes sociales, la Madre Iglesia debe estar ahí con ellos. Exactamente, padre. Perdón, y recordemos, ¿no? El año pasado los misioneros digitales tuvieron su jubileo durante el encuentro de los jóvenes, ¿verdad? En Roma. El Santo Padre, Papa León XIV, pues lo ha dicho desde el momento inicial, ¿verdad? Una de sus primeras palabras se hablaba el de la inteligencia artificial y tiene un gran interés en precisamente, ¿no? En que la iglesia esté presente en esta nueva realidad, que la iglesia no sea ajena, que no sea simplemente un espectador más, sino que se involucre. Padre, te tengo que preguntar, ¿alguna vez algún padre de familia o alguna madre te han preguntado, oiga padre, ¿puedo abrir TikTok? ¿Se vale tener TikTok? ¿Puedo abrir Instagram? Si te han preguntado, ¿qué les has respondido, padre? No, claro que creo que ya es algo muy normal, ¿no? Ya creo que todos tienen alguna cuenta en alguna red social, si no es que en todas, porque ahí también te descubres lo que el mundo está pasando y al verlo, al consumirlo, creo que muchos han tenido esa inquietud de, oye, pues yo también sé de, pues yo sé de carpintería, así que pues voy a hacer un video hablando de carpintería. O también se utiliza como un medio de comunicación social, ¿no? Voy a publicar lo que está pasando en mi vida, quiero compartirle a mi familia los momentos importantes. O sea, ya se volvió un medio de comunicación social muy importante que creo que papás, adultos, ancianos, sí me ha tocado que se acerquen y que me digan, padre, ya hice mi TikTok, ¿no? Ya estoy haciendo esto. Y bueno, uno le da sus consejitos, ¿va? Para Sí, ir sí. haciéndolo de mejor manera, ¿no? Pero sí, ahora a mí en mi puesto de pastoral digital, encargado de acompañar a los misioneros digitales, pues sí me ha tocado ver esa experiencia del nacimiento, incluso del crecimiento, o incluso que personas que empezaron como un seminarista y ahorita es un sacerdote que es mundialmente reconocido y ver cómo se transforma con esta misión digital que se suma a tu vocación, ya seas sacerdote, ya seas matrimonio, papá de familia, es una herramienta que creo que no debemos de tenerle miedo y que, bueno, creo que todos estamos llamados a de alguna manera estar ahí en las redes como un medio de comunicación y si no creas tu contenido, comparte, porque es algo que yo siempre digo, compartir también es evangelizar. Exactamente, ¿no? Eugenio, y nos queda un minuto y medio antes de ir a la pausa, pero quiero dejar la mesa como servida. Hablemos un poco también de de este proyecto, de esta iniciativa, de esto que están trabajando con Hechos 29. Cuéntanos un poco. Bueno, pues eso es bien interesante. Otra vez hablando del tema de la pandemia, ¿no? O sea, hubo este boom, ¿no? De evangelizadores digitales haciendo muchas cosas. Antes de la pandemia, quienes, digamos que tenían una vida pública de evangelización eran los sacerdotes y los músicos. Era, digamos, a los que podíamos ver en diferentes escenarios. Y en esta época, que para unos fue naturalmente muy dura, y eso no lo quiero pasar por alto, más bien para todos fue muy dura. También es cierto que el Señor se vale de todo y generó esta nueva oportunidad y surgieron muchos desde sus casas y empezamos a conocernos, empezamos a tener encuentros, ¿no? A través, todos hacíamos lives juntos o compartíamos un podcast, entrevistas. Y un día platicando el padre Borre y un servidor, decíamos, bueno, pues es hora de ver, nació así antes de ponerle nombre,
es momento de vernos, de ya vernos en persona. Se iban levantando unas restricciones en esa época y nació esta iniciativa en el 2021. Y nos encontramos en aquel momento en Monterrey, vinieron evangelizadores del continente, vino gente de España y tal, y fue muy lindo. Cada uno de estos años, a partir del 2021, ha habido un encuentro en diferentes espacios, 21 y 22 en Monterrey, el 23 durante la JMJ de Lisboa, el 2024 en Bogotá, 2025 en torno al jubileo, y este 2026 pues nos vamos a ver en Costa Rica, ¿no? Entonces ha sido un ir avanzando, ir conociendo nuevos evangelizadores que, como dicen los chavos, la están rompiendo, andan de cracks por todos lados, con un fuego que no se los apaga nadie. Y eso, o sea, el tema por eso me encantó, sin complejos, siendo sumamente vulnerables hacia afuera, no maquillados, siendo muy vulnerables, viviendo en comunidad y mostrando la fe católica como se vive, como va. Y eso es muy valioso, Omar. Absolutamente, eso es lo que estamos haciendo, intentando animarnos mutuamente, ¿no? A vivir nuestra fe y vivirla sin complejos, con las limitaciones, pero también con los grandes beneficios, dones, talentos, virtudes, todo lo bueno que nos ha dado el Señor. Y ahora el Señor nos pide una pausa. Vamos a tomar una pequeña pausa aquí en Perspectiva Católica. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros algún tema que le gustaría que trajéramos a la mesa de discusión. Escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Como siempre, los 3 favores que siempre le pido: dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y a todos mis amigos, los podcasteros, estamos en el podcast, estamos en Spotify y Apple Podcast. Nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy estamos hablando de cómo hablar de Dios sin complejos, de manera particular con los jóvenes, cómo podemos animarlos, cómo podemos darles los espacios, los lugares, para que ellos vayan viviendo, vayan aprendiendo y vayan hablando de Dios sin complejos, que lo vayan haciendo parte de su día a día. Estamos desde la ciudad de Monterrey, tenemos a nuestros invitados, a Eugenio García, cofundador de Hechos 29, y tenemos al padre Borre. Y padre, sigue el reto. Esperamos que para el final del programa al menos tenga 5 nuevos seguidores en sus distintas redes sociales. Así es de que, bueno, vamos a ver cómo acabamos el programa, ¿verdad? Pero el reto es, Eugenio, si no lo sigues al padre, tú y yo ya somos 2, nomás nos van a faltar 3. Aquí, padre, le voy a decir aquí a la producción, ¿verdad? Que nos pongamos de acuerdo. Y la meta, padre, es que acabe este programa con al menos 5 nuevos seguidores. Dios dirá, padre, Dios dirá. Oigan, pues aprovechando aquí, pues también que sigan a Eugenio como Bubo García y que lo sigan también porque él también comparte ahí en las redes sociales, ¿sí? Claro, entonces, también es excelente. misionero digital. O sea, literalmente, Eugenio, para el final de este programa, 5 nuevos seguidores para el padre, 5 nuevos seguidores para Eugenio, 5 nuevos seguidores para Perspectiva. Bueno, pues... Pero curiosamente, Eugenio, curiosamente de eso se trata. Es una gran realidad que a veces no le prestamos la atención suficiente. Esta realidad que vivimos, lo que terminábamos hablando, ¿verdad? Del continente digital, de la presencia, de cómo la pandemia, de cómo una situación tan triste a nivel mundial, tan preocupante, pues también fue un semillero y ahora, ¿verdad? Bendito sea Dios, uno puede ir en internet y encontrar en un domingo, uno puede oír la misa literalmente de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Una cosa maravillosa tener como por ejemplo esa posibilidad. Entonces, también la importancia, Eugenio, de tomar este reto, esta nueva realidad, con la alegría del resucitado, con la alegría de Jesucristo. Sí, totalmente. O sea, es que esta expresión de Jesús, el yo todo lo hago nuevo, ¿no? Es tener ese corazón de Jesús, o sea, ir entendiendo el estilo de él, las maneras de él, y traerlos a nuestra actualidad sin tener que moverle nada. Hombre, el creativo por excelencia es él, el generador de contenido por excelencia es él. Entonces,
creo que es entender ese camino. Yo ahorita que escuchaba el tema de las épocas y los tiempos y los nuevos retos, yo pienso, por ejemplo, en la historia de Alfa, ¿no? Digo, Ujú, allá en los setentas, pues eran unas charlas, ¿no? Y había unos guiones donde el expositor podía ir siguiendo la pauta, ¿no? De cómo se iba llevando un Alfa. Hoy en día, Alfa presenta series de una calidad increíble y los pone al servicio de la iglesia, pero no solamente genera unos videos y ya, trae una estrategia atrás. Ahorita lo que le ujú. preguntabas al padre respecto a los adultos abriendo TikTok y queriendo sumarse a estas nuevas tendencias, digo, es que ahí también algo está hablando, porque eh, los jóvenes se meten y, por ejemplo, un TikTok es un video corto y en un Ujú, video corto tienes que aprender a llegarles, ¿no? Por ejemplo, los músicos. Hoy los músicos piensan en el coro porque el coro es el que se hace viral en un TikTok. El ujú, resto de la canción a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia, yo siempre digo, el fondo no lo tocamos, el fondo es sagrado ujú, y ese lo tenemos, pero las formas, ahí está el reto. ujú. Entonces, ¿cómo en las nuevas formas transmitimos ese fondo tan maravilloso que tenemos? Y creo que ahí está lo que está haciendo muy bien la evangelización digital, Ujú, lo que está haciendo, me atrevo a decirlo, no solo porque soy miembro de, más bien me hice miembro porque creo en lo que hacen, ujú. en lo que hace Alfa y en otras herramientas que están entendiendo que esa es la manera, ¿no? Ser muy concretos, ser muy directos en la manera de comunicarnos, ¿no? Y padre, reconocer, hablando de los misioneros digitales, reconocer el valor, la calidad y el trabajo que requiere este esfuerzo, ¿verdad? Desde una visión, ¿no? Pues todavía como muy cuadrada, ¿no? De la iglesia, pues se puede llegar a pensar, bueno, pero es que es en lo digital, es que es en las redes sociales, y a veces se puede pensar como que se demirita, como que no tiene la suficiente importancia, pero como bien lo dice Eugenio, padre, no, tiene el mismo valor, tiene la misma importancia, se está buscando lo mismo, la fundación, los pilares, la verdad, el baluarte de la fe no se cambia, pero se requiere una sensibilidad. Entonces, padre, hablemos un poco de esto, de también reconocer a estos misioneros digitales y la maravillosa obra que están realizando. Justo lo que acabas de decir fue la dinámica que pasó ahora con el sínodo de la Ujú, sinodalidad. Cuando comenzó la primera etapa del sínodo, fueron convocados diócesis, ujú, universidades, congregaciones a compartir su punto de vista sobre muchas áreas de oportunidad de la iglesia. Y los misioneros digitales, sin ser convocados por propia iniciativa, junto con el Dicasterio para las Comunicaciones, empezamos a hacer un tipo sondeo también y a recaudar voces, ¿no? De las comunidades de seguidores. Y la sorpresa fue del sínodo cuando entregamos nuestro reporte humildemente. No nos lo pidieron, pero aquí está. ujú, Al principio no lo pusieron, no le tomaban mucha importancia, pero después de que lo revisaron dijeron, oigan, primero es una cantidad impresionante de voces que están aquí, ¿no? ujú, Y el 40% de estas voces son de personas que no son muy cercanas a la iglesia y que es lo que queríamos escuchar, ¿no? Los misioneros ujú, digitales tienen ese alcance, sobre todo con aquellos alejados. Entonces el sínodo se emocionó tanto que nos involucró en las siguientes etapas, tanto que llegamos a la Asamblea General y en la Asamblea General se convirtió en uno de los puntos más importantes que se dialogaron, porque a veces estamos muy metidos en lo interno, ¿no? Cosas, ujú. problemáticas internas de la iglesia y se nos olvidaba también lo externo, ¿no? De ir y evangelizar afuera. Y es donde se reconoce la misión digital, se reconocen a los misioneros digitales. En el primer documento sale un capítulo entero hablando de la misión digital y no solamente eso, el Papa Francisco mandó a profundizar en varios temas que se hablaron ahí en este sínodo. Y uno de los temas fue la misión digital, que hace poco se acaba de liberar ya el documento de investigación pastoral de cómo abordar este tema de la misión digital. Y creo que ya con el Papa León en el Ujú. jubileo y ese discurso que dio, ya es algo que la iglesia ya reconoce, ya lo ve, ya lo necesita y lo quiere acompañar. Para eso hay que entenderlo. Y ahora desde la pastoral digital que estamos promoviendo a nivel mundial, desde el Dicasterio para las Comunicaciones, ya es una realidad que se está acompañando y que los mismos obispos, las mismas conferencias quieren saber al respecto. Entonces, creo que ha sido un gran descubrimiento
el Espíritu Santo, porque decían los cardenales, decían, oigan, los misioneros digitales son como contrabandistas del Evangelio, no esperaron un envío pontificio, el Espíritu Santo tenía más prisa y promovió en ellos, en su corazón, hacer esta misión, y ahora la iglesia, viendo esta riqueza, la está acompañando, la está formando, vamos empezando, pero ya vamos avanzando y creo que esto va para profesionalizarse, para mejorar y sobre todo para generar más encuentros con Dios a través de la misión digital. Oh, absolutamente. Y Eugenio, quiero pensar, ¿no? Misioneros digitales, pues no sé, ¿verdad? Podemos imaginar, pues jóvenes, ¿no? No, pero todos estamos llamados a ser misioneros digitales. Estoy seguro que habrá por ahí alguna madre, alguna abuela que ya está haciendo contenido y se ha convertido en una misionera digital, en un misionero digital. Es decir, Eugenio, todo esto, Alfa, Hechos 29, lo que están ustedes haciendo en la parte de los misioneros digitales, todo esto tiene como trasfondo de nuevo la posibilidad de transmitir el evangelio desde nuestra realidad y de donde estamos. Entonces, Eugenio, también la importancia de precisamente del tema del día de hoy, de atrevernos a hablar de Dios sin complejos, sin pretextos y haciéndolo desde nuestra realidad, siempre entendiendo que lo podemos hacer mejor, pero en algún momento tenemos que iniciar, ¿no? Sí, definitivamente. Yo pensaba, por ejemplo, ahorita que hablas de las personas adultas, claro que hay personas adultas aventándose a las redes sociales a tratar de hacer algún proyecto, pero a ver, es natural, voy a Ujú. decirlo así con máximo respeto, es natural que a veces no le entendamos, Yo- pero que no le entendamos no lo vuelve malo. Yo lo único que siempre digo es, miren, nada más no le metamos el pie a nadie, ¿no? O Ujú. sea, veamos qué están tratando de hacer, qué están tratando de iniciar. Si me gusta mucho, como decía el padre, lo comparto y ahí ya estamos evangelizando. No todos tienen que estar como tú frente a un micrófono y frente a una pantalla y no todos tienen que hacer videos. Yo pongo el ejemplo de un teatro, ¿no? Digo, muchas veces los aplausos se los llevan los actores, pero sin la personita que abre el telón, pues los actores no los ve nadie, ¿no? Y sin ni el que vende boletos ni nada. Bueno, la evangelización digital es similar. Ahorita seguramente hay mucha gente detrás de cámaras, hay un productor y tal. Eh, la iglesia en la evangelización digital funciona igual, ¿no? Hay personas como el Padre Borre que se encargan de hacer contenido, de congregar, de invitar a otros evangelizadores, de capacitar parroquias para que puedan hacer este trabajo. Eh, pero luego hay otros que a lo mejor pues no tienen mucho más que hacer, pero lo que hacen y que es muy valioso es poder compartir. O sea, poder compartir. Aquí entender, hay una canción que se llama, me parece que se llama Forofos, de un grupo español, y digo, es que es todos con todos, apoyémonos todos Ujú. a todos, somos el cuerpo de la iglesia, y es entender eso. Hoy está la evangelización digital. Y para unos puede ser novedoso, para unos puede ser como, ¿y qué es eso? Ahí no está Ujú. bien tal. Bueno, la iglesia ha enfrentado estos diálogos en su historia, ¿no? O sea, para unos fue una novedad en su momento que la misa se hiciera con un ritual, antes se hacía de memoria, ¿no? ¿Y cómo que vas a usar ahora Ujú. el misal, ¿no? O sea, es decir, vamos avanzando, la iglesia avanza con su gente, ¿no? Con sus tiempos, y creo que eso es lo que sucede en este tiempo, ¿no? Que los Ujú. que van a generar contenido, aviéntense. Si están en Monterrey o donde estén, escríbanle y molesten al Padre Borre. Sobre todo los mexicanos, porque parte de su chamba es eso, ¿no? Su trabajo es ayudarle a la gente que quiere arrancar, que quiere impulsar un proyecto. Y los que no, pues yo nada más digo, no nos metamos el pie, ¿no? Oremos unos por otros y que las cosas sucedan, porque así va a ser según como quiera el Espíritu Santo. Sí, y qué padre, y ciertamente, ¿verdad? Pues me uno a Eugenio, molesten al padre y síganlo. Y sí, la primera molestia, síganlo. Y padre, la importancia de que hemos hablado suficiente, ¿verdad? Desde la pregunta al comentario que hacía Eugenio, de este mensaje querigmático, ¿no? Esta primera invitación, este primer encuentro, este primer contacto. Pero padre, también tiene que haber un desarrollo, un seguimiento, y que también tenemos que hablar un poco de esto, la parte formativa.
¿no? Viene el anuncio y luego viene la formación. ¿Qué tan importante y por qué es importante, padre, que haya también este otro tipo de contenido? El llamado ha llegado y ahora que las personas te siguen o ya fueron a tu grupo, ya se, ¿verdad? Están utilizando el contenido de Alfa, están haciendo todo esto. La importancia, padre, de la formación. Creo que la formación y el culmen debe estar siempre en tu estrategia, en tu plan, ¿no? Voy a empezar a hacer TikToks porque quiero acercarme a los adolescentes que no conocen de Dios. Ok, ese va a ser el primer paso, ¿no? Y luego de ahí a dónde los voy a invitar. Yo voy a crear contenido para ellos o los voy a enviar a alguien que está haciendo contenido, ¿no? Yo siempre digo que dentro de la misión digital hay misioneros digitales que están en la trinchera y hay catequistas digitales, que son los que ya fuiste, ya encontraste a Cristo. Bueno, ahora yo te enseño un poquito a profundizar. O en las parroquias, digo, oigan, no organicen un evento que sea muy llamativo si no les vas a proponer un acompañamiento después, porque después se convierte en solo entretenimiento, ¿no? Sentir bonito. Oye, aquí en mi parroquia decía que la misa, pues es muy bonita y la gente ya se está acercando mucho, pero para eso ya tengo 8 o 9 grupos de jóvenes que los pueden recibir y los pueden acompañar, y que cada uno de esos grupos atiende distintas realidades y necesidades de los jóvenes. Pero sí, creo que es importantísimo que lo que vayamos a hacer, siempre tenga un plan de seguimiento, de acompañamiento, ya sea que nosotros lo ofrezcamos o que lo enviemos con alguien que esté un poco alineado a la mística que hemos ido manejando desde ese primer encuentro querigmático que ofrecimos a través de un video o a través de una herramienta pastoral. Y padre, y continuando con esto, también la importancia aquí de saber precisamente que no estamos solos y que hay alguien seguro que ya está haciendo un tipo de contenido en la línea que quiero seguir, en el carisma que estoy buscando, ¿verdad? La iglesia está proponiendo a alguien, algún misionero, alguna comunidad en algún lugar del mundo. Es decir, padre, aquí la importancia de sentirnos y sabernos partes de este continente, de este mundo digital, en donde ya todos estamos presentes y nos debemos y nos podemos apoyar, ¿no, padre? Sí, dentro de Hechos 29 también hay una frase que decimos mucho, que es ser y hacer iglesia, ¿sí? Reconocernos parte de un todo, ¿no? De una gran familia. Y esa familia, yo lo decía a veces de ejemplo, y lo digo a veces en este encuentro de Hechos 29, porque aquí nos encontramos misioneros chiquitos, grandes, de sacerdotes, matrimonios, pero también que son un poco más liberales o que son un poco más conservadores. Y yo les digo, oigan, si no podemos ser amigos, al menos seamos hermanos, porque de hermanos a veces en nuestra propia familia no compaginamos mucho, pero nos amamos. ¿Por qué? Porque somos familia. Y entonces creo que eso a veces nos falta dentro de nuestra iglesia, de esa comunidad, de esa fraternidad, decir, oye, pues tal vez no tenemos el mismo estilo, no tenemos la misma formación, el mismo carisma o espiritualidad, pero aún así eres mi hermano y te amo por eso, ¿verdad? Y busco lo mejor para ti y también respeto mucho y espero que también me respetes y también yo te puedo enriquecer con lo que sé, pero ese caminar juntos y ahora en este mundo digital creo que nos vuelve, yo digo, lo que más me ha dejado la misión digital es ver la riqueza de carismas de nuestra iglesia. Es tremendo, ¿no? Yo a veces vivía en mi burbujita de México y empecé a ver unas realidades que me hacían ruido y voy a ese país y conozco esa realidad y digo, entiendo ahora por qué es así, ¿no? Y conozco otro carisma diferente que al principio me hacía ruido y dice, no, yo nunca voy a hacer eso, pero cuando llegas a ese lugar y conoces y ves, entiendes por qué el Señor ha suscitado eso. Entonces creo que la visión de ser y hacer iglesia es importantísimo para esa convivencia y sobre todo para responder a esta misión. Oh, absolutamente, padre. Y Eugenio, y te pregunto a ti, ¿verdad? También la importancia del acercamiento, de cómo lo presentamos y de cómo involucramos a los sacerdotes, Eugenio, ¿verdad? Porque todo mundo desde afuera vas a la parroquia y ves que hay mil necesidades, ¿verdad? Y el padre, ¿por qué no hace esto? Y el padre, ¿por qué no hace el otro? Y a veces se nos olvida que el padre dice, yo me gustaría hacer todo, pero ¿quién me va a ayudar a hacerlo? ¿Cómo presentamos estas propuestas, estas ideas? ¿Cómo nos acercamos a los sacerdotes? ¿Cuál es tu experiencia con Alfa, con Hechos 29? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Los sacerdotes escuchan, no quieren saber nada? ¿Cómo se va dando este proceso para de nuevo llegar a ese punto, a poder hablar de Dios sin complejos en el mundo digital, en todo esto, Eugenio?
Sí, qué buena pregunta, ¿verdad? Porque creo que ahí está el punto medular Ujú, de que los proyectos avancen y se desarrollen, porque nuestra iglesia es naturalmente jerárquica y eso es súper bonito, eso es súper bueno, ¿no? Tener a pastores que, que que cuida que las cosas am, funcionen ujú, y no se alejen de la idea central del Evangelio, porque luego las ideas, el padre Borre será testigo de eso. Hay gente que llega con propuestas que dices, bueno, ¿y esto, esto qué tiene que ver? O no tiene ni pies ni cabeza. A lo mejor hay que regular un poquito y tal. ujú. Entonces creo que la función del sacerdote como pastor es fundamental. Ahora, estos acercamientos, yo lo que veo, voy a decir una cosa y después hablo, por ejemplo, desde Alfa, es, eh, creo que la clave es llevar soluciones Ujú, a problemas que veamos en la iglesia. Porque a veces llevamos proyectos que luego son más problema, ¿no? Porque ideas ujú, pueden haber muchas, pero uno tiene que partir de decir, bueno, y cuál es la situación económica de la parroquia, la situación geográfica, un montón de aspectos que hay que tomar en cuenta antes de poder implementar algo. Y a veces eso como laicos nos cuesta un ujú, poco y nos genera como un, uy, es que el padre no me escucha. Uy, no, a veces creo que hay que madurar más los proyectos, pasarlos por un filtro previo para decir esto sí o por qué no. Desde Alfa, a mí lo que me encanta es que Alfa es un facilitador de trabajo para una parroquia, porque su implementación es sumamente sencilla, ujú, no tiene que estar una persona adulta resolviendo y tal, o tiene que estar el padre. El contenido, digamos, que guía la conversación ya está grabado, es decir, no es de, oye, pues es que se pone un joven y luego dice una cosa, no, ya está grabado, ya está cuidado. ujú, Y entonces eso facilita mucho el proceso, ¿no? Es una herramienta, como dice al principio, y luego mete a los curas en un problema hermoso, ujú, Omar, porque Alfa es un semillero. Lo que hace Alfa al generar cultura es traer más gente y más gente y más gente ujú, y más gente. eh, y entonces ahora sí el padre, como decía ahorita el padre Borrés, el sacerdote ahora sí dice, bueno, ya tengo esta gente, les ujú, ofrezco que se vengan al grupo que hace apostolado en los hospitales, los llevo al de catequistas, los llevo al de matrimonio, los llevo aquí, los llevo allá, pero ahora sí con un capital humano, que ujú, después con ese capital humano, hablando en esos términos, bueno, pues ya como sacerdote ya puedes decir, oigan, tengo tal actividad económica porque hay que apoyar a la iglesia, porque no nos ujú, está alcanzando. Ah, bueno, ya tengo la gente para desarrollar también estos proyectos. Entonces, por eso yo digo, Alfa no es solo esta herramienta de ujú, evangelización que uno acaba y ya. Alfa lo que busca es llegar a una parroquia, quedarse, que la utilicen constantemente, acaba un curso, inicia otro, eh, porque la gran promesa de Alfa es generar cultura en una parroquia, que la gente le guste estar en la parroquia, que la gente que pasa diga, mira, mira cómo se aman los que están en esa ujú. parroquia, yo quiero estar ahí y llegue y se acerque. O sea, el fondo de Alfa es generar cultura y creo que desde esa perspectiva ayuda mucho a lo que mencionabas, ¿no? Y que exactamente, padre, y que esto lleva a una gran realidad y que es el trasfondo de todo lo que estamos charlando, ¿no? Cómo atrevernos a hablar de Dios sin complejos implica que vamos a salir, ¿no? Que vamos a ir en salida, que vamos a ir predicando, pero también, padre, que vamos a ir haciendo el bien. Entonces, la importancia de ir entendiendo esto, los jóvenes en la actualidad buscan a Dios, quieren conocer más y el trasfondo de todo esto, padre, es la posibilidad que tenemos como iglesia, como familia, como católicos, como cristianos, de hacer el bien, Padre. Definitivamente siempre estamos buscando hacer el bien. El problema es que a veces no sabemos el cómo, ¿no? O un cómo que ya no responde a una necesidad actual. El tema, como dice, hablar de Dios sin complejos a los jóvenes, es eso, romper paradigmas, atrevernos a hacer algo distinto, ¿no? O ver, cuestionarnos, evaluarnos y decir, oye, ¿está funcionando lo que estoy haciendo? Porque yo quiero hacer el bien, o sea, todos queremos hacer el bien, pero oye, vamos a cambiar, a tratar de pensar y sobre todo en ver qué necesidad hay ahora en los jóvenes. Por ejemplo, yo tengo una regla en, como te que decía Eugenio sobre las gorras en la misa de jóvenes, en mi equipo de liturgia, yo tengo una regla. Dice, tú no puedes ir a corregir o regañar a alguien que no conozcas.
Ujú, ¿sí? A veces la gente dice, padre, es que están viniendo unos jóvenes con gorra, es que hay unos jóvenes que no se están hincando, que eso. Dije, qué bueno, porque eso quiere decir que son jóvenes que nunca se han acercado a la iglesia y no ujú, saben. Entonces, la regla es, no puedes corregir a nadie, no puedes regañar a nadie que no conozcas. Es decir, que tienes que acercarte, ujú, saludarlo, platicar con él, saber de dónde viene, cuál es su historia, y después, ya con mucha prudencia, con mucha caridad, decirle, oye, mira, pues sabías algo, mira, esto de la gorra y así, así, pero creo que ujú, esos complejos, esos paradigmas hay que romperlos, ¿no? Hay que hacer cosas distintas, herramientas pastorales que están generando cosas muy ujú, buenas. ¿Quién pensaría que con un encuentro como Alfa, que es sentarse a la mesa y estar cenando, comiendo y ujú, platicando y con un video? Oye, pero esto es muy, muy distinto, ¿no? Oye, ¿será seguro? Sí, ujú. sí, realmente aprenderán. O sea, empezamos con todos nuestros paradigmas y creo Claro, que ahora el Espíritu Santo nos está invitando a confiar, ¿no? A exacto. atrevernos, a escuchar incluso a los jóvenes, que si queremos evangelizarlos, tenemos que escucharlos y conocerlos y darles la oportunidad que ellos propongan también. Entonces, creo que en resumen es dejar que el Espíritu Santo nos mueva a ser creativos. Y Exactamente. esa creatividad se da con humildad, con escucha y con mucha misericordia. Pues con esto hemos llegado al final. Se nos ha ido la hora rapidísimo, padre. Espero que hayamos conseguido los 5 seguidores. Eugenio, 30 segunditos, algo rápido que nos quieras agregar para poder hablar de Dios sin complejos. Yo les quiero decir una cosa, si no sabes cómo hablar de Dios sin complejos, si no sabes cómo iniciar a hacer una diferencia en tu parroquia, en tu comunidad, prueba alfa, de verdad, prueba alfa. Ya hay casi 50 años de experiencia y de caminar en muchos países, con muchas, muchas historias, en muchos espacios, y puedo garantizar que es un resultado comprobado y garantizado, ¿verdad? Prueben alfa Muy y bien. les va a encantar. Pues los vamos a dejar con esa invitación, padre. Obviamente, no nos vamos a despedir sin darle la palabra y también que nos despida con su bendición, padre. Claro, pues yo nada más les quiero decir es que, hablando de las redes sociales, que me toca mucho acompañar ahí, si Dios está en tu vida, seguro va a aparecer en tus redes sociales. De alguna manera va a asomarse, e incluso te va a decir Facebook, hoy detectamos a Jesús aquí, quieres que lo etiquetemos, ¿no? O sea, cada amén, siempre le digo a los influencers, cada amén perdón, cada like debe ser un amén a ese encuentro con Dios a través de estas grandes herramientas que son las redes sociales. Y lo otro que digo sobre los jóvenes es, veámoslo con esperanza. O sea, los jóvenes sí quieren creer, los jóvenes están buscando a Dios, lo único es que hay que presentárselos a su manera. Entonces, esforcémonos para eso. Y bueno, termino agradeciendo la invitación por esta oportunidad, este espacio y compartiéndoles la bendición. El Señor esté con ustedes Y y con con su su espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias a ambos. Gracias a todos ustedes por acompañarlos. Recuerde, quiere conectar con nosotros, nos puede escribir a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Ya lo sabe, los 3 favores de cada semana. Dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y a todos los que les gusta el podcast, mis podcasteros en Spotify y en Apple Podcast nos encuentran como Perspectiva Católica. Será hasta una nueva edición. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.